injusto, que decidieron, aparte en tiempo récord, que decidieron Lorenzetti, Rosecrans y Rosati, eh, bueno, pusieron no solamente, porque no tiene que ver solo con la figura de Cristina, sino lo que significa para el país, pusieron en estado de indefensión a todos los argentinos y las argentinas. Yo creo que no es solamente sacarla del juego político, electoral a Cristina Kirchner como la principal opositora, líder opositora de la oposición en Argentina y de este gobierno de Javier Milei, sino también lo que significa para el sistema político, ¿no? Es el mayor disciplinamiento a la clase política de este país. Nadie se atreva ni se anime a desafiar al poder como lo desafió Cristina. Y además, a partir de ahora, con los precedentes que siente ese fallo vergonzoso, bueno, cualquier presidente puede ir preso. Entonces creo que tomar conciencia de la debilidad, de la fragilidad en la que está nuestra democracia, el sistema democrático de la Argentina, es urgente, ¿no? Bueno, y con muchísima preocupación, con muchísimo dolor, porque además, ustedes saben, yo soy una militante política, que me duele por nuestro país, ¿no? Recién hablábamos antes de arrancar, bueno, nosotros somos hijos de la democracia. Yo nací en el 84 y si bien somos conscientes de lo que le pasó a nuestro país en la historia de nuestro país, que sabe, y al peronismo particularmente, que lo proscribieron, lo bombardearon, lo fusilaron, lo desaparecieron. Bueno, nosotros creíamos que esto no lo íbamos a volver a ver nunca más, ¿no? Y creo que nada, que estamos viviendo momentos muy delicados en nuestro país. ¿Qué le responde a los sectores que dicen que, bueno, por un lado está el peronismo muy fuerte, aglutinado, hablando de una proscripción, de un fallo ilegal, ilegítimo? A los sectores que dicen, acá pasaron 20 jueces, 25 fiscales, 2 tribunales distintos, la corte confirmando la pena, y acá lo único que hubo fue justicia. ¿Qué le dicen a ese sector importante de la sociedad que también piensa eso? Mira, a mí me parece que todos aquellos que tengan algún tipo de duda, la primera pregunta que debemos hacerles a todos es si creen que fiscales y jueces que jugaban al fútbol con Mauricio Macri son imparciales. Ustedes imagínense, bueno, lo decía Máximo Kirchner ayer en una entrevista, imagínense si con todas las causas que tiene Mauricio Macri en Argentina, que duermen en la causa de los justos, ¿no? Ahí duermen en tribunales. Espionaje, correo argentino, son dos de alguna de ellas. Exactamente. Tiene más de 20 causas. Sí. Vos imaginate que los jueces que tienen que juzgarlo a Mauricio Macri, algún juez vaya todos los días a tomar mate con Cristina o el té con Cristina. Esto sería un escándalo en la República Argentina. Y sin embargo, con respecto a Cristina, todas las instancias que atravesó la causa vialidad, todos los jueces y fiscales que le tocaron a Cristina, todos ligados, íntimamente vinculados al poder real, a Mauricio Macri. Bueno, la verdad que cuando vos ves que el propio ministro de Justicia de Milei, Cuño Libarona, antes de ser ministro, un abogado reconocido en los medios, recontra reconocido, públicamente salió a decir que no había ninguna prueba que la causa de vialidad estaba absolutamente armada, que no había ninguna prueba para inculpar a Cristina. Bueno, hoy es ministro, hoy dicen otra cosa, pero también el propio interventor que pusieron, el interventor de vialidad, Javier Iguacel. Exactamente, el mismo Iguacel planteó que no había ninguna prueba. Para la audiencia, lo que pasa con la causa de vialidad es que culpan a Cristina por obras que sí se hicieron, que no se pueden demostrar que hubieron, en la causa no se pudo demostrar que hubieron sobreprecios, que hubo alguna obra que que no se hizo, están todas las obras hechas. No se pudo demostrar tampoco que hubo una, como lo planteó la Fiscalía, que hubo un redireccionamiento hacia el contratista Lázaro Báez,
Tampoco se pudo demostrar, y mucho menos se pudo demostrar que todo eso lo digitaba Cristina cuando las obras que se hicieron en Santa Cruz particularmente se aprobaron y pasaron por la ley de presupuesto en el Congreso de la Nación, no una vez, sino 4 veces, ¿no? Años consecutivos. Entonces, es totalmente bochornoso lo que está pasando en la Argentina. Entonces, bueno, para quienes repiten sin cansancio, bueno, la verdad que a mí me llama poderosamente la atención, porque ya la verdad no pareciera que no importa, ¿no? En este país, y pareciera que los medios de comunicación lograron comernos la cabeza a gran parte de la sociedad argentina, y que no pueden diferenciar o no pueden, porque para otros está muy claro, ¿no? Para otros está muy claro quiénes digitan el poder real de la Argentina. Cuando vos ves quiénes son los que fallaron este fallo bochornoso, ¿quién es Lorenzetti? Lorenzetti, cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue quien invitó al juez Moro, al que metió preso a Lula, para que venga a dar una conferencia en la Argentina. Rosenkrantz, abogado histórico de los grupos concentrados de poder, entre ellos el grupo Clarín. O sea, son empleados. Estos tipos son empleados de Mañeto, empleados de Macri. Rosati, tanto Rosenkrantz como Rosati, los impulsores del 2x1, de que los genocidas de este país salgan en libertad y vuelvan a sus casas, que fue frenado por las multitudinarias marchas que se dieron en todo el país en el año 2017-2018, cuando intentaron avanzar con el 2x1. Bueno, estos son los jueces que nadie conoce, que deciden sobre la vida, el patrimonio y el destino de la Argentina, y que acaban de romper absolutamente el Estado de Derecho de nuestro país. Me parece que gran parte de la sociedad argentina debería, insisto, conocer, informarse un poco más, pero además también entender cómo está compuesto el poder concentrado en nuestro país. Hay una entrevista de archivo que le hacen a Cristina en el año 2000, no sé si 18, cuando ella empieza a dar de vuelta entrevistas. ¿Con la Novarecio? No. Esa está circulando mucho. Con la Novarecio no era, no. Bueno, y le preguntan si ella consideraba que en algún momento había tenido el poder. Ella claramente dice, bueno, cualquier persona que se sienta en la Casa Rosada tiene una porción del poder que puede representar en la Argentina el 20%. Después, el poder real de la Argentina está en otro lado. Están los grupos concentrados de poder, bueno. Y sí considero que yo no fui un dispositivo de poder, dice Cristina. Bueno, finalmente, cuando vos ves que los responsables del 2001, que hubieron 38 muertos, lo dijo ella también, 38 muertos en Plaza de Mayo, no hay un preso. Bueno, ¿cómo puede ser que ella esté condenada, proscripta en este país, cuando no hay pruebas, insisto, de que puede haber direccionado obras que se hicieron en todo el país durante los mandatos de Néstor y de ella? La verdad que es... Jujuy, ¿cómo va a actuar con todo esto? ¿O qué están hablando? Mirá, yo estuve estos días en Buenos Aires, sé que acá se estuvieron organizando compañeros y compañeras que se autoconvocaron en el partido, que después fueron a la Plaza Belgrano 2 días seguidos, un día eran menos y al otro día eran más. Lo estuve siguiendo y hablando con varios compañeros y compañeras. En paralelo, bueno, estamos en contacto nosotros con los referentes del peronismo, bueno, por lo menos quien habla, estuve en contacto permanente con Rubén, con Guillermo y con otros actores para ver cómo convocamos a todos los sectores y a todos los actores del peronismo y del campo nacional y popular, y quienes se expresaron en contra de este fallo, pero fundamentalmente no, y esto, insisto, no tiene que ver con Cristina, ¿no?, con la persona, sino con lo que ella representa y lo que representa para el país y lo que representa para la democracia. Entonces, bueno, ayer hubo una reunión del Consejo del Partido,
en Buenos Aires, donde estuvo desde Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Ricardo Quintela, bueno, los consejeros. Ahora se está convocando, tengo entendido, a otra reunión a todos los gobernadores del peronismo. Sí, mañana. Exactamente, e intendentes. Uh-huh. Y esto se está replicando, este tipo de reuniones se están replicando en todos los PJ del país. De hecho, estuvieron reunidos también, presentes en la reunión del Consejo, los presidentes de los PJ del resto del país. En el caso de Jujuy, los interventores por la provincia de Jujuy. Y hoy tempranito, cuando antes de venir acá, estaba hablando con uno de nuestros interventores, con Gustavo El Tano Menéndez, charlando sobre lo que se había definido ayer en el Consejo y la necesidad imperiosa de que lo podamos replicar acá. Bueno, estamos viendo si pueden venir los interventores ahora en los próximos días, ya si puede ser el lunes, que es feriado, aprovechar el feriado para convocar acá a los intendentes del peronismo, a los gremios, a los sindicatos, a las organizaciones del Campo Nacional Popular, a todos los legisladores nuestros, para no solamente expresarnos en contra de esta situación, que incluso ya hicimos un comunicado, sino también de redefinir estrategias. La semana que viene, el miércoles, se está planificando porque si bien Cristina, después del fallo, la justicia tenía 5 días hábiles para que ella se presente en Comodoro Pi, ustedes habrán escuchado que la defensa de Cristina está planteando la domiciliaria, y bueno, y nosotros creemos, estamos convencidos, por lo que se animó hasta acá a hacer el poder, y sobre todo el partido judicial, con Cristina, creemos que van a intentar humillarla, como lo hizo Clarín, ¿no? Al día siguiente, el lunes, que Cristina estuvo en el partido justicialista, dando la charla sobre los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, y cuando salió afuera a hablar con la militancia, Clarín buscó la foto específica. Donde se ven unas rejas que en realidad son las rejas del partido. Ella estaba saliendo a la puerta. Sí, tremenda la foto. Tan perverso Mañeto, tan perverso Clarín, que buscaron esa tapa. Bueno, lo mismo van a hacer cuando tenga que presentarse a Comodoro Pi, y la militancia, bueno, habrán visto también en las redes, en la tele, la enorme cantidad de militancia, de gente suelta, agradecida, que se está convocando a su casa desde ese mismo día que salió el fallo hasta hoy, y bueno, y van a seguir autoconvocándose, porque lo que no pueden entender, y creo que es tanto el odio que engendraron, que no se dan cuenta lo que nos están haciendo el peronismo. Primero nos están dando una causa, nos están uniendo aparte. Nos están uniendo, pero nos están dando una causa por qué luchar, que es la historia de nuestro movimiento, que es la de una líder proscripta, y que además es en agradecimiento a los mejores 12 años que gran parte del pueblo argentino vivió durante los gobiernos de Néstor y los 2 gobiernos de Cristina, y creo que eso es lo que no le perdonan, pero además también es lo que no dimensionan, porque no dimensionan que esto, lo que se está generando en todo el país, las enormes movilizaciones, y lo que va a ser el día miércoles, cuando la multitudinaria marcha que se genere para acompañarla a Cristina Comodoro Pi, como lo fue la primera vez. ¿Ustedes se acuerdan el 13 de abril de 2016? La primera vez que Cristina fue a Comodoro Pi. Sí, que ella dio un discurso, incluso desde allá, una multitud. Fue la primera vez que Cristina habló de proscripción. Sí. Más de 500.000 personas fueron en ese entonces a Comodoro Pi. Bueno, lo que va a pasar el miércoles va a ser peor. Y creo que a nuestra generación nos están dando el 17 de octubre. Y bueno, creo que es incontrolable, y cómo se va a desbordar esta gran convocatoria que realmente nos estamos haciendo entre todos y todas, y no tiene que ver solamente con el peronismo, sino con la Argentina, y con lo que está, insisto, lo que está en juego en este país, porque ustedes vieron, miren,
cuando nosotros decimos que no hay Estado de Derecho, principalmente porque hoy la principal líder de la oposición, después de haber dicho que va a ser candidata, porque aparte esto es así, Cristina salió un lunes en la televisión a decir que iba a ser candidata y al otro día empezaron los ya sale el fallo, y el fallo salió. Avisarte cuándo iba a salir el fallo, a presionar, a decir cómo, cuándo y dónde tenían que... Lo que se dice también, que escuché, es que Cristina adelantó, ¿no? Adelantó el anuncio de su candidatura. De hecho, el 19 de julio vencía el plazo para las listas. Cristina lo hizo mucho tiempo antes. Lo que decían es que ella estaba informada que el fallo estaba a punto de salir. De hecho, muy rápido, yo lo dije acá, entró el 31 de marzo a la Corte y en 3 meses ya estaba resuelto. Tiempo absolutamente récord, eso hay que decirlo. Pero que ella se habría tratado de anticipar a esto. ¿Vos pensás que fue así? ¿Ella cuando anunció su candidatura no sabía que esto se venía? No, que sabía ella y que no sabía, la verdad que desconozco. Sí, creo que Cristina, desde la primera citación a Comodoro Pi hasta el día de hoy, siempre supo y tuvo en claro que querían proscribirle, que querían que no vuelva a ser candidata nunca más. Después llegó en el 2017, donde ella fue candidata a senadora, y a partir de esa experiencia con Unidad Ciudadana y de esa elección, Cristina construye la unidad del 2019. Y ella lo dice muy claro también en uno de los últimos discursos, no sé si fue en Corrientes o el del PJ, que no iban a cometer el mismo error 2 veces. Y también otra cosa que hay que dejar claro es que en el 2019, cuando todo estaba dado para que ella sea la candidata a presidenta, que además es algo que durante mucho tiempo el peronismo para adentro discutió, ¿no? ¿Por qué no fue Cristina? Totalmente. Bueno, o antes, previo a la candidatura de Alberto, cuando la anuncia ella, era si con Cristina no alcanzaba o no, que sí, que tenía que estar. Bueno, los propios sectores del peronismo que siempre estuvieron cuestionándola. Bueno, ella en el 2019, el 18 de mayo del 2019, me acuerdo, fue un sábado que nos despertamos todos con un video anunciando la candidatura de Alberto Fernández. El día 21 de mayo, 2 días después, elevaban a juicio oral la causa vialidad. Y ella, cuando lo explica, dice que ella no quería someter a la principal fuerza política que es el peronismo a tener una candidata que la tengan paseando por tribunales. Bueno, yo creo que Cristina siempre tuvo en claro que la querían proscribir, y que en su proscripción estaba la proscripción del peronismo, y que además también ella lo dijo en la entrevista con Silvestre: si yo pienso en cómo se mueve la causa vialidad, no puedo hacer política. Tal cual. Y creo que también lo que terminó demostrando la historia y su comportamiento y su coherencia política es que Cristina lo que dice en on, lo dice en off, y lo que dice lo banca y lo hace, ¿no? No tiene dobles discursos, ni te está diciendo una cosa acá y después dice otra cosa allá, como estamos tan acostumbrados nos mal acostumbramos de los dirigentes, ¿no? Esas prácticas. Me parece que además, y lo que nos conmueve es que la templanza, la firmeza, la tranquilidad y la lucidez de Cristina, aceptando su destino. Y que es el destino de quien es, insisto, el poder real jamás va a perdonar que otro presidente, que otro dirigente argentino se anime a estatizar 2 veces las AFJP, a estatizar 2 veces YPF, a estatizar 2 veces Aerolíneas Argentinas, a llevar, como llevó Cristina hasta el 2015, entregó su gobierno con una participación de los trabajadores en el PBI del 50%, es decir, los trabajadores el 10 de diciembre de 2015, cuando se fue Cristina, habíamos llegado en Argentina al 50-50, que es que la participación del capital, el trabajo sobre el capital. Bueno, eso no va a volver a pasar, o es lo que pretenden que no vuelva a pasar nunca más.
en la Argentina, y eso es lo que, porque hay que poder explicar que lo que están haciendo con ella es un terrible disciplinamiento a toda la clase política, pero además también en un estado, insisto, de indefensión a toda la sociedad argentina, no solamente al sistema político ni a la dirigencia política, porque habrá quienes hoy festejan, muchos dirigentes habrán festejado, estarán festejando, pero no se dan cuenta que después van por ellos. Porque incluso el propio Milei, que salió a festejar el fallo diciendo que se había hecho justicia y que por fin bueno, la verdad que no se da cuenta que él tampoco es parte del... Milei tiene menos de 70 años, cuando termine su gobierno, aún si es reelecto, por eso, aún si es reelecto va a seguir teniendo menos de 70 años, y la causa Libra tiene todos los dedos puestos. No solamente la causa Libra, hablemos del tema de los alimentos. Hablemos del tema de los alimentos y la desprotección, hablemos del tema de salud, hablemos del tema de educación. Hay un montón de temas que cree que justamente, si bien el tema Libra es una cuestión en la que lo pone justamente en la palestra, cuando hablamos de Cristina Kirchner y cómo se dio justamente el tema de vialidad, también tenemos que hablar de muchas causas que se van a abrir después de esto, porque tenemos trabajadores que fueron dejados cesantes, hay personas que no llegan a fin de mes, hay personas que lamentablemente fallecieron por la desprotección de los enfermos de cáncer, de VIH, de todo lo que es el desmantelamiento, exactamente, no me va a salir la palabra, de todas las áreas justamente que venían acompañando distintos sectores, exactamente, que en el día de hoy, y yo hacía un repaso justamente de todas las facultades, de todos los colegios, es no solamente una clase política, ¿no? Lo traía desde el primer momento la presencia de Miriam Bregman y de Nicolás del Caño, cuando hablamos justamente de cómo se salía acá en la capital jujeña, bien lo traías a colación, Leila, salió también la izquierda a acompañar justamente a visibilizar una situación que a Cristina, en momento en el que era presidenta, le criticaban desde lo que se ponía a cómo hablaba y cómo se expresaba y cómo no se dejaba doblegar. Entonces también es apuntar hacia la figura como mujer, ¿no? Que también lo plantean los distintos colectivos de mujeres. O sea, hay distintas análisis que se están haciendo o miradas de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y todos estos años que pasaron atrás. Es que te puede gustar o no, o sea, nadie está diciendo que para defender esta situación y defender la democracia tienes que estar a favor de las políticas, tienes que ser kirchnerista o peronista. Me parece que esto es el punto crucial de lo que vive la Argentina hoy. No necesariamente tenés que ser peronista para estar en contra de que hoy, en tiempo récord, una Corte Suprema corrupta, mafiosa, con tipos que, insisto, que son empleados del poder que nadie conoce, que están hasta las manos porque tienen vinculaciones con los distintos sectores de poder. De hecho, la mano derecha de Rosati, el operador judicial Silvio Robles, también ha tenido denuncias de tráfico de influencias. A Rosenkrantz lo llamaron a declarar en el 2019-21, en el 2021, por la cantidad de más de 60 llamadas con Pepín Rodríguez, el prófugo del PRO, operador judicial del PRO. Digo, están hasta las manos estos tipos que no pagan impuestos a las ganancias, que manejan, insisto, realmente tienen en sus manos el poder real, que además son los que voltearon. ¿Se acuerdan que en el 2014, Cristina quiso avanzar con la democratización de la justicia? Se la volteó la Corte. Se la volteó la Corte. Había sido aprobada en ambas cámaras y se la volteó la Corte. ¿En 10 días, me equivoco? Exactamente. ¿Sí? Esta Corte que llegó una causa con tanta irregularidades, pero además de tanta importancia pública, porque obviamente tiene una expresidenta, 2 veces presidenta de la Nación, involucrada, como la causa vialidad, que se deberían haber tomado el tiempo suficiente para evaluar no solamente las irregularidades, sino también hasta Cristina lo recusa a Lorenzetti, sí. Y es el propio Lorenzetti el que vota en contra de su recusación. Bueno, esta Corte Suprema que debería haberse tomado el tiempo suficiente para evaluar el expediente, no lo hace. Bueno, creo que
y que nadie, la sociedad, que los otros partidos políticos, los otros bloques políticos, los otros sectores políticos no le reclamen a esta misma corte que no se haya expresado por el DNU 7030, que lo venimos diciendo desde que Milei lo anunció en diciembre del 2000, apenas asumió, que es una reforma constitucional encubierta, que duerme también la causa de los justos. Bueno, imagínense si el peronismo hubiese sacado un mega DNU que modifica absolutamente, primero que desregula la vida de todos los argentinos y modifica, digamos, las condiciones en las que de convivencia en la que estábamos inmersos en nuestro país, y nadie dice nada. Y hablando justamente de esto, ¿no? Del show mediático que bien traías a colación, Leila, y de cómo Mañeto de alguna u otra manera titiritea, ¿no? Porque se habla de los medios, pero no de quienes están justamente detrás. Se corrió la mirada de cómo sigue avanzando la deuda, el tema de los glaciares, el tema de cómo se va avanzando en algunos puntos fuertes y específicos para privatizarlo, el tema de los jubilados, de cómo se están muriendo de hambre alguna gente, algunos sectores, no, bastantes sectores, porque hoy ya no tenemos clase media, sino nuevos pobres, el tema de las personas totalmente desprotegidas cuando hablamos de salud, y que se esté festejando de que si se baja o no se baja una directora como es la directora del Garrahan, que también se tergiversa la información en medio de todo lo que es esta ida y vuelta, porque lamentablemente se la pone a Cristina con todo el impacto justamente que implica para una época de democracia que estamos viviendo y generaciones que hemos nacido en época de democracia. Pero también hay otros temas centrales que se corrieron totalmente del eje y que siguen avanzando en total silencio. En total silencio de un gobierno que parece tener la impunidad total de poder decidir sobre sectores que se trabajó fuertemente de proteger dentro de nuestro país. Bueno, lo que pasa es que me parece que ahí hay es una bomba de humo, ¿no? De querer sacar a Cristina del juego y del escenario político para que nunca más, no solamente esté presa, sino nunca más pueda ser candidata. Por eso la inhabilitaron de por vida. Creo que tiene que ver con este plan económico que está llevando adelante este gobierno, que es insostenible en el tiempo, que la Argentina ya lo vivimos en los 90, bueno, en los 90 duró 10 años, lo vivimos en el 76 con Martínez de Oz. Bueno, creo que hay un modelo económico que se cae a pedazos, que es insostenible en el tiempo, como vos lo decís, que hay una pequeña porción de la sociedad que está contenta porque se va al exterior de vacaciones, y la verdad que, qué sé yo. Pero después, la inmensa mayoría de los argentinos está atravesando tiempos complejos, el mayor industricidio del que tengamos memoria desde el 10 de diciembre de esta parte. Las industrias cierran, el desempleo aumenta. El consumo no crece. Bueno, estamos en los niveles más bajos de los últimos 20 años de consumo de carne y de leche, lo cual eso nos debería alertar, pero fundamentalmente a la par, porque para mí la complejidad del tiempo que estamos viviendo tiene que ver con que a la par de este modelo económico que es dólar planchado, ¿no? O la inflación más alta en dólares de la que tengamos memoria. Por eso Argentina hoy es un país carísimo, por eso hoy el turismo no llega a la Argentina, por eso vos vas a la Quebrada y está todo vacío, y eso está pasando en todas las partes del país. La apertura de las importaciones y cómo está afectando a nuestra provincia. Exactamente, con la apertura indiscriminada, cómo afecta a la industria nacional eso. ¿Dónde está el oro? Porque se habló del oro de la salida, ¿y dónde está el oro? Después no se volvió a hablar más de eso. Exactamente. Pues y en el dólar que mandaron al exterior, exactamente. Digamos. Sí. Se sabe solo que supuestamente está en un banco, no en cuál, ni cuándo vuelve, ni para qué, digamos. Tengo una consulta. Pero ahí te quiero terminar la idea. Cuando todo esto está pasando en el marco de que la mayor variable de ajuste para llegar al déficit, al superávit fiscal del que tanto alardean, fueron los jubilados, y que en paralelo cada miércoles naturalizamos que Patricia Bullrich cae a palo a nuestros viejos, naturalizamos, o quizás la sociedad está en condiciones de aceptar que sea el propio presidente el que salga a insultar a un nene con autismo.
naturalizamos que sea el propio presidente y de ahí para abajo todos sus funcionarios que digan que la violencia de género no existe, que nieguen que existan los femicidios, que hay una alevosía en esos crímenes y que admitamos que de ahí para abajo cualquier funcionario hable de crímenes, vuelva a hablar de crímenes pasionales. De hecho en la provincia pasó eso. Creo que lo que y ellos lo dicen muy claro, ¿no? En La Libertad Avanza lo dice muy claro cuando habla cualquier funcionario. Bueno, ellos vienen por el cambio y la batalla cultural, y creo que esto es lo más profundo, porque a la medida de que están saqueando el país y que nuestro país se está desmoronando, nos están haciendo naturalizar la crueldad y deshumanizando absolutamente, como la deshumanizaron a Cristina, ¿no? A Cristina llevan sistemáticamente 20 años deshumanizándola y convirtiéndola en una cosa que hay que destruir. Entonces cuando vos ves que un vecino, una vecina tuya, un familiar, te habla con tanta hazaña de quien fue 2 veces presidenta y de que además, no solamente 2 veces presidenta o una vicepresidenta, sino que además es de público conocimiento que hay gran parte de los argentinos que la aman y que están absolutamente agradecidos porque un pibe de 16 años pudo tener su primera computadora, porque pudieron acceder a la universidad, porque realmente hubo movilidad social ascendente en la Argentina, porque realmente quienes vivían en los suburbios, en los peores lugares, en la marginalidad de la Argentina, pudo soñar y concretar esos sueños. Cuando realmente vos ves que hay un vecino, un amigo, un compañero que habla con una hazaña terrible y da por sentado determinadas cosas, la verdad que te das cuenta que gran parte de esa batalla cultural está dando sus frutos, ¿no? Y cuando hablamos justamente del tema de las jubilaciones de privilegios, se la vuelve a sentar en el banquillo a Cristina Fernández de Kirchner y nos olvidamos de todos los presidentes que pasaron en una semana y que están cobrando las jubilaciones de privilegio como presidentes cuando no llegaron a culminar la gestión. Pero por eso te digo, bueno, cuando escuchamos criticar a que Cristina cobre una jubilación de privilegio, bueno, ¿por qué no te molesta que la cobre Macri? O sea, Rodríguez A. ¿Por qué no te molesta que la cobre Macri? ¿Por qué no te molesta que la cobre otro presidente y te molesta que Cristina la cobre o que cobre su pensión por viudez? La verdad que hay cosas que me parecen que son que uno no tiene que entrar, porque si no todo el tiempo te llevan a discutir cualquier cosa. Y por otro lado, por el momento digo, bueno, quizás hay que explicar o detenernos a explicar con mayor detenimiento, con mayor, no sé, con más detalle lo que pasa. Y es también parte de la responsabilidad política de nuestra generación y de quienes tenemos responsabilidades institucionales, de poder quizás poner blanco sobre negro, poder llevar más información a determinados lugares, bueno, estar acá hablando. Bueno, creo que esto, insisto, para mí, todos los días me pregunto si realmente vamos a estar a la altura de lo que demanda el tiempo histórico que estamos viviendo, si la militancia, si la política, si el sistema político, si la ciudadanía, los argentinos, las argentinas vamos a estar, insisto, a la altura de este tiempo, que es un tiempo oscuro, y que es un tiempo obviamente de resistencia, y es un tiempo que nos exige organización, pero sobre todo mucha capacidad de poder interpretar y leer lo que está pasando, ¿no? Leila, te agradecemos un montón por la visita. El tiempo de radio es riguroso, sabrás que todavía nos quedan unos poquitos minutos de tiempo, pero nosotros agradecemos un montón porque nos hayas podido visitar y también traernos lo que se vivenció, ¿no?, en Buenos Aires, porque uno lo ve el recorte, porque siempre es el recorte de una libertad de prensa que también está acotada, que también termina siendo una cacería de brujas, pero nosotros también queríamos escuchar a alguien que nos está representando a nivel nacional y que en este caso también va justamente en la conducción de un partido justicialista que en el caso de nuestra provincia está en búsqueda también de reestructurarse, pero acompañar todo lo que está pasando y el impacto a nivel nacional con la cabeza justamente del gobierno y lo que representa para los distintos sectores del país. Bueno, y antes de terminar quiero decirte que a mí me tocó en estos 4 años de diputada nacional, me tocó vivir los tiempos más complejos, ¿no? De
de nuestro país. Y pienso, y por momentos, obviamente, para poder comprender que lo que está pasando ahora no es de ahora, sino que lleva muchísimos años. En el 2022 nosotros, una pequeña parte del bloque, votamos en contra de nuestro gobierno, en contra del acuerdo con el FMI, que además nosotros advertíamos con firmeza, incluso sacamos un documento donde explicamos que ese acuerdo era inflacionario y que iba a traer desgracia a nuestro país. Bueno, finalmente pasó eso, terminamos no perdiendo el gobierno con una alta inflación que nos llevó por poquito, ¿no? Porque la verdad que perdimos por 3 puntos, 2 puntos y medio. Pero me acuerdo que ese día, cuando votamos el acuerdo, en esa sesión, y con esto termino, en esa sesión le apedraron el despacho a Cristina, sí, me acuerdo, en nuestro gobierno. Sí. Y en y días después, meses después, le intentaron matar. Y estuvimos ahí bancándola. Todo ese tiempo después del intento de asesinato, y también estuvimos estos días bancando en la casa de Cristina, lo cual para mí como militante política es lo más importante, ¿no? De haber estado y poder estar en estos momentos y saber de qué lado de la historia uno elige estar. Y para cerrar, sigo esperando que los radicales de mi provincia se expresen en contra de este fallo, pero fundamentalmente a favor de la democracia, quienes dicen defender la democracia, quienes dicen defender la república. Me parece que todavía hay tiempo de que quienes somos todos hijos y que están ocupando lugares gracias al voto popular y gracias al sistema democrático de nuestro país, que se expresen ante esta enorme y grave situación que está atravesando nuestro país. Algunas expresiones del radicalismo provincial y van en el sentido de que la justicia actuó correctamente, ¿no? Por eso digo, una cosa son las expresiones individuales, pero creo que la UCR tiene un presidente que además es un actual diputado nacional y que estaría bueno que en defensa de la democracia y de tan defensores de Alfonsín y tan defensores del radicalismo y la historia del radicalismo, que además no nos olvidemos que a Irigoyen lo derrocaron también, sí, claro, por el golpe de Estado, y lo acusaron de las mismas cosas que la están acusando a Cristina. Exactamente. Nosotros dialogamos con Leila Chaer, diputada nacional. Nos vamos brevemente con una tanda de música y enseguida volvemos.